Y esta tarde tenemos con nosotros a Juan José García, es jefe de la unidad de la Estación Tecnológica de la Carne de Castilla y León. La verdad es que es un placer poder contar con su presencia entre nosotros. Viene en representación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, un instituto que tenemos en nuestra provincia, que está en Guijuelo, y que creo que, a pesar de la proximidad, es todavía desconocido para nosotros. Y esta es la oportunidad para que Juan José nos dé a conocer cuál es su labor, qué gestiona, qué investiga, sobre qué trabaja el instituto y cuáles son sus actividades en la provincia y en la comunidad, porque no solamente es una estación vinculada a la provincia, sino que es de referencia en toda la comunidad. Bien, Juan José García, desde el año 2004 trabaja en el instituto al que me vengo refiriendo, responsable de la línea de investigación en rumiantes, una actividad que compagina con la dirección de la Estación Tecnológica de la Carne desde el año 2016. Tiene una intensa labor de investigación. Ustedes dirán, siempre nos decís lo mismo cuando hacemos las presentaciones. Miren, tengo el currículum aquí delante de mí y realmente tiene numerosísimas publicaciones y proyectos de investigación en los que ha participado. Les cito algunos en la línea en las que vengo señalando. Tiene publicaciones sobre la monitorización del ambiente rumial durante las fases del remate del toro de Lidia. Hablamos de rumiantes, habla en sus investigaciones del toro de Lidia, pero también en sus proyectos de investigación de la calidad tecnológica de la leche de oveja, de la eficiencia energética en el sector del vacuno de la leche. Por tanto, todo lo relativo a el ámbito de investigación y de trabajo del Instituto y de la Estación Tecnológica. Yo le agradezco que haya venido a compartir esta tarde con nosotros. Creo que es un lujo el que podamos tener acceso a la actividad, a la investigación que se realiza a escasos kilómetros de aquí de Salamanca, que es un referente en la comunidad y que, desgraciadamente, es muy desconocido. Entonces, creo que es una actividad fundamental que seguiremos en colaboración, porque creo que es bien importante transmitir y conocer los institutos de trabajo y de investigación que contamos en la provincia y que contamos en la comunidad. Muchísimas gracias, le cedo la palabra y quedamos a su disposición para escuchar su conferencia. Bueno, muchas gracias al programa de Universidad de la Experiencia, al Ayuntamiento de Salamanca y a la Universidad de Salamanca por haberme invitado a estas jornadas. Y muchas gracias también a ustedes por asistir esta tarde. Es verdad, como han dicho en la introducción, que la investigación muchas veces se ve desde lejos, aunque se haga cerca. En nuestro caso es una investigación muy orientada al mundo rural, muy orientada a la producción animal y a la elaboración de carne y productos cárnicos. Mi presentación va a estar centrada en tres partes. Una primera parte en la que quería haceros una breve presentación de qué es el instituto, qué centros lo componen y dónde estamos ubicados. Una segunda parte en la que nos iremos al campo, veremos la parte de producción animal de rumiantes, que es la línea que yo he dirigido desde el 2004. Y luego en la segunda parte, ya una vez que tenemos criados los animales, pues nos vamos a ir al ámbito de la carne y de la industria cárnica. Entonces, pues vamos a empezar. Si me permitís, me voy a levantar. Sí. Bueno, como os decía, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León es un ente público que depende de la Consejería de Agricultura de la Junta de Castilla y León. De hecho, nuestro director general es el viceconsejero de Agricultura y Ganadería de la Junta. El instituto está compuesto por 4 subdirecciones. Nosotros estamos integrados en la subdirección de Investigación y Tecnología. Y dentro de esta subdirección estamos en el área de ganadería. Ahí tenemos un mapa de Castilla y León con los diferentes centros y las diferentes unidades que hay en las provincias de nuestra comunidad. Lo que tenemos pintado como casitas
Eso es la parte del instituto que depende de infraestructuras agrarias que se ocupan de concentración parcelaria y regadíos. Y lo que ya tiene unos simbolitos un poquito más específicos son los diferentes centros de investigación o unidades, ¿no? En Salamanca tenemos la Estación Tecnológica de la Carne y la línea de investigación en rumiantes. En Segovia tenemos el Centro de Pruebas de Porcino que está en Ontalvilla y la unidad de investigaciones en acuicultura. En Valladolid tenemos, que se me ha colado aquí, la estación etnológica que está en Rueda para la elaboración de vinos. Y en Palencia tenemos la estación tecnológica de la leche. Con los centros que más colaboración tenemos dentro del propio instituto es con el Centro de Pruebas de Porcino en Talvilla, por la proximidad, ya que ellos se ocupan de la fase de producción en porcino y nosotros de la fase de transformación de esa carne de porcino, y con la estación tecnológica de la leche que está en Palencia, cuando trabajamos desde la línea de investigación en rumiantes en el ámbito de la producción de leche. Esta es nuestra sede, nosotros estamos ubicados en Brijuelo. Es un edificio que os voy a hacer una presentación virtual, digamos, ahora que está de moda todo esto, de cuáles son nuestras instalaciones. Es un edificio de casi 2.300 metros cuadrados distribuido en una zona de administración, laboratorios y planta industrial. Si le echáis un poquito de imaginación, el arquitecto que lo diseñó de tal manera que si se hace una visión aérea de la planta del edificio sea la silueta de un jamón. Hay que echarle un poquito de imaginación, os digo, ¿eh? Bueno, os voy a presentar un poco lo que son nuestras instalaciones, ya que será difícil que a lo mejor alguno por circunstancias podáis estar algún día por allí, pero bueno, pues esta es la zona de administración. Contamos pues con lo típico, los despachos, salas de reuniones, un aula para formación, un salón de actos, y contamos con una pequeña planta industrial donde llevamos a cabo elaboraciones a pequeña escala para desarrollar productos o procesos para la industria cárnica. Pues como veis, tenemos cámaras de salado, tenemos secaderos, tenemos una planta industrial pequeña, pero que nos permite ser muy versátiles a la hora de dar servicio a las empresas. Tenemos una sala de despiece, un obrador, con todo el equipamiento necesario pues, para elaborar diferentes productos cárnicos, elaboración también de productos cocidos y cocidos ahumados. Una inyectora para hacer, por ejemplo, jamón de york o sajonia o este tipo de productos que van inyectados con salmuera y un bombo de maceración para elaborarlos. Y esta es una de las líneas que ahora mismo más se está desarrollando, que es la parte de envasado. Os lo comentaré con posterioridad, pero una de las líneas que las industrias más les preocupa es alargar la vida útil de los productos. Muchas veces eso lo podemos conseguir mediante diferentes técnicas de envasado, en atmósferas modificadas, en vacío, termosellado, en fin, de diferentes maneras. Y luego un expositor como el que tenéis en cualquier supermercado, en el que podemos simular las condiciones de venta de un lineal para ver cómo se comportan los diferentes productos cárnicos a lo largo del tiempo, para ver cuál es la vida útil del producto en el supermercado. Puede parecer una tontería, pero el hecho de que en un producto alarguemos la vida útil un solo día puede suponer un montón de millones de euros para una gran industria. Contamos con 4 laboratorios. Este es el laboratorio de microbiología, están acreditados por ENAC en la 17025. Aquí trabajamos con todos los temas de bacterias, hongos, mohos, levaduras, todo este tipo de cuestiones. Este es el laboratorio de físico-químicos, que es un laboratorio también acreditado como laboratorio de control oficial por la Junta de Castilla y León. Contamos con un equipamiento muy avanzado y un laboratorio de análisis sensorial. Este también es uno de los puntos que cada vez se está demandando más por las empresas, un control sensorial de los productos, sobre todo aquellas empresas que pretenden dar el paso a colonizar nuevos mercados. Cuando una empresa trabaja en el mismo entorno en el que lleva trabajando durante toda su vida, digamos, pues tiene cogido el toque de lo que el consumidor demanda. El problema viene cuando queremos
ir a nichos de mercado nuevos en los que tenemos que hacer un producto que sea acorde al gusto del consumidor. Entonces ahí, en este sentido, el control del análisis sensorial juega un papel muy importante, ya que si hacemos un producto que no está acorde a los gustos del mercado al que va dirigido, pues nos vamos a pegar una castaña impresionante. Y este es el laboratorio que tenemos de la parte de producción animal, que está centrado en reproducción. Hacemos análisis de calidad seminal y control de fertilidades. Este es nuestro grupo de trabajo. Ahí falta parte del equipo, somos 13 personas. Somos un equipo multidisciplinar, desde veterinarios, farmacéuticos, biólogos, tecnólogos de los alimentos. Es decir, tenemos un equipo lo suficientemente amplio y variado como para poder enfocar todo desde diferentes prismas. No solo la visión del veterinario, que muchas veces tiende a ser una visión un poquito más enfocada hacia la producción, la del tecnólogo más enfocada hacia la elaboración de los alimentos. Entonces, esto nos permite tener diferentes enfoques sobre un mismo tema o sobre un mismo proyecto. Este es el sistema de trabajo que tenemos en la estación y en la línea de rumiantes. Trabajamos acreditados en gestión de calidad, en gestión del medio ambiente, y en el tema de los laboratorios pues estamos acreditados por la 17025. Esta bombilla, este mapa que vais a ver a continuación, es la orientación de trabajo que se ha pretendido dar desde la Junta de Castilla y León en colaboración con las empresas para satisfacer las necesidades del sector. Este mapa se definió a partir de una serie de reuniones con las empresas, con los operadores, con los productores, con los investigadores y con todo el sector para llegar a cubrir las necesidades y las demandas, de manera que trabajáramos de manera coordinada como un engranaje como el que tenéis ahí. Primero se identificaron las necesidades a través de esas reuniones. Un punto importante y que fue bastante más difícil de lo que pensábamos fue identificar las capacidades, ya que estaban muy dispersas. Había grupos de investigación en el propio instituto, había grupos de investigación en las universidades, había grupos de investigación de otros organismos públicos que estaban muchas veces duplicando las líneas de trabajo. Entonces, esto nos va a permitir optimizar recursos, optimizar capacidades y acercar la investigación a las necesidades reales de las empresas. Y en base a estas dos cuestiones, hacer el desarrollo de las líneas de trabajo. Este es el mapa de necesidades del sector. Se definen 5 áreas, que las tenéis en verticales. Hay 12 líneas, 92 programas y 248 indicadores. Como veis, es un mapa bastante desarrollado para satisfacer las necesidades del sector. Y aquí es donde identificamos las capacidades. En la parte superior, las áreas siguen siendo las mismas, de producción agrícola, desarrollos tecnológicos, pasando por lo que nos afecta a nosotros, que son las producciones ganaderas y la industria alimentaria. En verde tenéis las del Instituto Tecnológico Agrario, las de la Consejería de Agricultura, y luego pues aparecen abajo las de las universidades y otros centros de investigación. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Pues dar soluciones a los retos tecnológicos del sector, buscando siempre 3 objetivos: ser competitivos, ser eficientes y ser sostenibles. Como podéis ver, estos 3 retos van a ser constantes y ahora mismo los consumidores cada vez estáis exigiendo que los productos que se consumen cumplan estos 3 requerimientos. ¿Cómo hacemos nuestro trabajo? Pues a través de proyectos de investigación, ya sean financiados por organismos públicos nacionales e internacionales. Asesoramos a grupos de productores, industrias, ganaderos, diferentes empresas del sector, y colaboramos también en la promoción de figuras de calidad. Y luego pues nuestro trabajo lo intentamos hacer llegar, que no siempre es fácil, pues a través de publicaciones o a través de organizaciones, de reuniones, jornadas, cursos, todo esto. Como os decía al principio, pues vamos a dar primero un primer repaso de la parte de producción animal centrada en rumiantes, que es nuestra línea de trabajo, y luego ya nos vamos a la parte de la industria cárnica.
Para que tengáis, no he querido poner cifras, simplemente he querido expresarlo en porcentajes para que tengáis una idea de cuál es la importancia que tiene cada uno de estos factores a nivel de nuestra comunidad y a nivel de Salamanca. Castilla y León es la segunda comunidad en censo de ovino, somos los que producimos mayor cantidad de leche de oveja. Fijaros las cifras, casi producimos el 70% de la leche que se produce de ovino a nivel nacional. En queso también somos los primeros productores y también en lechazo somos los primeros productores. En el caso del vacuno de carne, somos la comunidad con mayor censo, tenemos el 26% del censo de vacuno, pero a pesar de ser la comunidad con mayor censo de vacuno, somos la segunda en producción de carne de vacuno. Cataluña produce con un censo bastante inferior que el nuestro, mayor cantidad de carne que nosotros. En producción de leche somos la segunda comunidad autónoma y a mí siempre, en el caso del vacuno, me gusta diferenciar tres tipos de producciones y sobre todo aquí en Castilla y León y en Salamanca mayormente, que la producción de ganado de lidia también tiene mucha importancia. Entonces, producimos carne, producimos leche y producimos lidia. Somos la segunda comunidad autónoma en producción de reses de lidia. ¿Cuáles son nuestras líneas de investigación en el caso del sector del vacuno de carne? Pues tratamos de mejorar la fertilidad. Es una línea importante. Al final, la rentabilidad de la explotación pasa por el número de terneros producidos, independientemente de las ayudas que reciba una explotación de la Unión Europea a través de la PAC, pero tenemos que conseguir que nuestras explotaciones sean rentables por sí mismas, que sean rentables en su producción. Esa infertilidad muchas veces está asociada a problemas infecciosos, a problemas reproductivos, a problemas alimentarios o de calidad seminal. Fijaros en la tabla que aparece aquí abajo. La situación actual, estamos en una fertilidad media de en torno al 71%. El ideal sería que cada vaca produjera un ternero por vaca y año, es decir, el 100%, pero eso sería una misión imposible. Nos conformamos con llegar a una situación próxima a la media europea. La media de la Unión Europea está en torno a 82-83 terneros, a una fertilidad de 83%. Si nosotros subimos esos 11 puntos de fertilidad en nuestras explotaciones, casi con una inversión mínima, con una mejora en la gestión, con una mejora en el manejo, con una ligera mejora en la sanidad o simplemente chequeando la fertilidad de los sementales que tenemos en reproducción, podríamos incrementar el rendimiento del vacuno de carne en Castilla y León más de casi 32 millones de euros. Es decir, una cifra muy importante con un esfuerzo económico más bien pequeño. Otra de las líneas que hemos trabajado y en la que llevamos bastante tiempo involucrados es la utilización de nuevas tecnologías en el sector del ganado ovino y del ganado vacuno. Aquí tenéis unas imágenes de unas pruebas que se hicieron con ganado de lidia. Hemos trabajado en geolocalización, hemos trabajado en sensorización, tanto de la temperatura como de la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno, y en el control y la monitorización del ambiente ruminal. El ambiente ruminal para un vacuno, para un ovino, que son animales rumiantes, gran parte de las patologías que sufren vienen por errores en la alimentación o por procesos patológicos que están asociados al mal funcionamiento del rumen. En esta diapositiva, pues lo que se hizo fue controlar cómo en distintas fases de manejo de los animales cambiaba la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno. Se diseñaron unos sensores de frecuencia cardíaca, que son estos que van colocados en la oreja, y esto nos emitía por vía GPS, GPRS y por Bluetooth al teléfono móvil toda la información del animal. Se hizo en el cajón de curas, se hizo durante la estancia de los animales en los corrales, durante la lidia a puerta cerrada y durante el transporte de los animales. Es muy curioso porque la situación, a mí que llevo trabajando en producción animal toda la vida, me sorprendió bastante. Durante la inmovilización de los animales en el cajón de contención,
el animal no está sometido, no puede realizar ningún esfuerzo físico. Únicamente está sometido a una situación que podemos considerar estresante para él por la inmovilización, y en este punto las frecuencias cardíacas llegaron casi a las 200 pulsaciones por minuto. Tenemos que tener en cuenta que la media, las pulsaciones normales de un vacuno están en torno a 50-60 pulsaciones. Durante el reposo en los corrales la frecuencia cardíaca bajó bastante, quedando un poco por encima de los niveles basales, pero claro, hay que tener en cuenta que estaba el personal por allí moviéndose entre los corrales. Cuando salieron los animales a la plaza de tientas, una situación en la que además de un estrés o una situación a la que se presupone estresante para el animal, realiza un esfuerzo físico muy intenso que también va a obligar a que el corazón trabaje a más velocidad y aumenten las pulsaciones. En la plaza de tientas la media estuvo en torno a 140-150 pulsaciones por minuto, y en el camión de transporte en torno a 100. Es decir, si consideramos la frecuencia cardíaca como un indicador del estrés del animal, es más estresante para un animal la inmovilización que la propia lidia. A pesar de que durante la lidia, como os digo, hay dos factores: el estrés y el esfuerzo físico intenso que realiza un animal. Luego, si alguno tenéis curiosidad, podemos ver en otra presentación, por ahí tendré la gráfica, si queréis la podemos poner. Esta es otra prueba que se hizo también en ganado de lidia. Lo que le hicimos fue meterle estos bolos que tenéis aquí, son unos bolos de unos 5 centímetros o aproximadamente, se le metieron vía oral y se quedaron en el estómago del animal. Y esto nos da unas medidas del pH y la temperatura cada 10 minutos. Esas medidas nos indican si los pH están en un entorno fisiológico o si por algún problema bajan o suben. Cualquier desviación del pH a nivel del rumen va a ser indicativo de una patología. Nos sacaban estas gráficas que veis aquí y pudimos ver pues lo mismo, cómo se comportaba el pH durante la lidia, durante el periodo de estancia de los animales en el campo, durante el transporte. Es decir, salieron resultados muy interesantes de este tema. En el entorno del vacuno y del ovino lechero hemos trabajado en el ahorro energético. Como veíamos antes, hay tres premisas: rentabilidad, sostenibilidad. Pues en el apartado de sostenibilidad estamos trabajando en el ahorro energético. Hemos desarrollado dos aplicaciones, una específica para vacuno y otra específica para ovino, en las que pretendemos que el ganadero sea capaz de hacer un autodiagnóstico del consumo energético en su explotación. Se han hecho en base a los resultados de diferentes proyectos de investigación en los que se han controlado los consumos de los equipos existentes en las granjas de ordeño. Como es lógico, los procesos más costosos desde el punto de vista energético son la extracción de leche, el ordeño, y por supuesto el enfriamiento de la leche. Se pueden conseguir ahorros importantes, ahorros de hasta el 70% del consumo en el ordeño, por ejemplo. En el caso del enfriamiento de la leche, los ahorros que se pueden conseguir son inferiores, en torno a un 15 o un 20%. Entonces, a través de estas herramientas, el propio ganadero puede testear su explotación y compararla con las medias de las explotaciones de su entorno, o con las de la provincia, o con las de Castilla y León, o con las del territorio español. Es una herramienta gratuita y luego, en base a los resultados que tenga, la propia aplicación emite un informe de recomendaciones para que el ganadero sepa qué medidas tiene que implementar en su granja de cara a conseguir un ahorro energético importante. Y posteriormente pues recibe una clasificación de su explotación conforme, pues igual que los electrodomésticos, ¿no? Pues con esta figura que tenemos aquí, pues las más eficientes reciben la calificación de A y hasta las menos eficientes. Otra de las líneas de trabajo que estamos desarrollando es trabajar para reducir el consumo de antibióticos. Seguro que lo habéis oído multitud de veces en diferentes medios de comunicación, que estamos en una situación en que se están generando muchas resistencias al uso de antibióticos. La producción animal es cierto que consume una cantidad importante de antibióticos, sobre todo la producción más intensiva. En el caso de la producción extensiva ese consumo no es tan elevado,
pero sí es cierto que tenemos que revisarlo para tratar de minimizarlo, porque de cara a medio o largo plazo puede ser un problema de salud pública. En este campo estamos trabajando en la implementación de medidas de bioseguridad y manejo que nos permitan mejorar las condiciones de vida de los animales en las explotaciones y de esa manera minimizar el padecimiento de los diferentes procesos infecciosos o patológicos. Con el empleo de prebióticos y probióticos. No es sencillo de valorar porque son productos que dependen mucho de otros factores externos, y prebióticos o probióticos que funcionan bien en algunas explotaciones, en otras explotaciones nos estamos encontrando que no tienen ningún tipo de efectividad. Entonces, es un campo en el que estamos trabajando, que se empezarán a tener resultados, pero no es sencillo. Y luego, por supuesto, la adecuación de protocolos sanitarios. Muchas veces el empleo de antibióticos lo que está haciendo es cubrir vacíos o errores que se cometen en el ámbito profiláctico. Igual que en humana hay corrientes antivacunas, en el sector del animal también ocurre lo mismo. Con las vacunas existentes podríamos tener una protección bastante adecuada de los animales, pero muchas veces el propio ganadero piensa que lo que se puede ahorrar en vacunas va a ser un ingreso que ya tiene, y es todo lo contrario. Todo lo que invierta el ganadero en prevención va a ser un dinero que se va a ahorrar en el empleo de antibióticos, va a obtener animales con menos problemas, con ganancias medias diarias superiores, y se va a ahorrar luego ese dinero. Lo que invierta en vacunaciones se lo va a ahorrar en tratamientos antibióticos. Pero muchas veces es una cuestión de concienciación y de insistir y de demostrarlo, y no es fácil. Trabajamos también en la conservación de material genético, sobre todo en aquellas líneas que están en una situación más delicada o que podemos considerar en peligro de extinción. Este cuadro que tenemos aquí es un cuadro en el que se recogen diferentes encastes. Bueno, no sé, quizá los que seáis aficionados al ámbito taurino lo sepáis, pero aquellos que este mundo sea más distante, sea conveniente recordarlo. La raza de Lidia, al igual que el cerdo ibérico, no es una raza en sí misma, es una agrupación racial. Es decir, existen troncos, hay diferentes líneas genéticas, todos pertenecientes a la misma raza, porque así lo recoge el Boletín Oficial del Estado, y tienen características comunes, pero es lo que se denomina un tronco racial, o lo que algunos autores denominan metarraza. Si analizamos, por ejemplo, el genotipo de cualquiera de estos animales, veremos que las diferencias genéticas entre un vegavillar, por ejemplo, y un gamero cívico, pues son más grandes que si comparamos una vaca morucha con una vaca de leche. Tenéis la imagen de los dos animales, ¿no? Una vaca morucha y una vaca de leche, que no se parecen en nada. Pues aquí, siendo dos animales de la misma raza, las diferencias genéticas entre ellos son muy superiores. Eso nos da una idea del elevado valor genético que tiene cada uno de estos encastes, si no ya para su lidia en plaza, solo única y exclusivamente como conservación de ese material genético por su propio valor en sí mismo. Contamos con un banco de más de 4.000 dosis de semen, unos 140 embriones y unos 200 y pico ovocitos, todos ellos de encastes en peligro de extinción. Muchos de ellos los hemos recogido ya en matadero en última instancia, cuando los animales estaban ya en vías de desaparición. De hecho, aquí tenéis algunas noticias de prensa en las que se hacía referencia a la desaparición de esas ganaderías o de esos encastes. Estamos habituados a ver cómo se invierten recursos en conservación de fauna salvaje, y muchas veces no nos damos cuenta que también dentro del ámbito doméstico, de las razas domésticas, ya sea de vacuno, de ovino, de caprino, de gallinas, existe una variedad racial que es necesario conservar por su propio valor. Y en eso pues no estamos habituados a ver que se haga ese esfuerzo de conservación que se hace, por ejemplo, con especies salvajes. Trabajamos también en cómo mejorar la calidad de los productos cárnicos o de la leche a través de la alimentación.
probando nuevas materias primas, nuevos ingredientes y realizando ensayos de producción, de calidad, tanto de carne como de leche. Aquí tenemos un reto y el reto está en lo que todos habéis escuchado 50 veces del cambio climático. ¿Cómo se van a adaptar las especies, los animales y la agricultura a ese cambio climático? Tenemos que ir probando nuevos productos por eso y por la competencia con la población, con los humanos. La población se prevé que para el 2050, con los medios actuales, no tengamos recursos suficientes para alimentarla. Entonces tenemos que buscar aquellos productos que los humanos no podamos consumir para que sean los animales los que los transformen en proteína animal. Y una línea muy importante y que cada vez demandan más los consumidores es mejorar el bienestar animal y buscar una producción sostenible. En el caso del vacuno extensivo o del ovino extensivo, yo creo que todos los tenéis en mente, que es porque en Salamanca es lo que tenemos en cualquiera de nuestros pueblos y cumplen perfectamente el estándar de bienestar animal y de producción sostenible, ¿no? Pues no tenemos ningún problema para cumplir esto porque es el paradigma del bienestar animal. Pero nos encontramos con un problema y es que los indicadores de bienestar animal vienen del norte de Europa, cuyos sistemas de producción no tienen nada que ver con el nuestro. Entonces, cuando aplicamos esos indicadores de bienestar animal a nuestros sistemas de producción, estamos viendo que salimos bastante perjudicados, a pesar de que, como os decía al principio, yo creo que cumplen el paradigma de bienestar animal. Os pongo un ejemplo. Estamos trabajando en un proyecto europeo en el que participan 12 países de producción de corderos. Están evaluando diferentes sistemas de producción. En esos diferentes sistemas de producción, el que nosotros aportamos es el sistema de producción en extensivo. Oveja con su cordero hasta el momento del destete. Otros países como Italia o Francia pues tienen sistemas de producción mucho más intensivos. El cordero en una nave con su oveja y otros cientos o miles de ovejas en la misma situación. Uno de los indicadores es el buen estado, la limpieza de la lana, y otro de los indicadores que se están utilizando es cómo responde el animal ante la presencia del hombre. Claro, imaginaros una oveja en la calle que no está habituada al manejo diario de una persona. Cuando evalúas cómo se comporta, cómo responde ese animal ante la presencia del hombre, pues la respuesta es la huida. Se considera que un animal que huye de una persona, según los indicadores que nos vienen de los países del norte de Europa, que es una oveja que está en una situación de estrés. El estado de la lana. Una oveja en una nave que tiene cama limpia, que se le está echando de comer, que se le cambia la cama cada poco tiempo, pues el estado de la lana es impecable, impoluto. Vamos al caso que os ponía, una oveja que está en el campo, que se mete debajo de una zarza y que se pone a la sombra de un carrasco. Pues la lana de pasar al lado de la zarza o de pasar de ponerse a la sombra del carrasco, pues esa lana sale ajada, sale sucia, entonces estamos penalizados en ese otro indicador de calidad de bienestar animal. ¿Qué nos estamos encontrando? Que tenemos que definir indicadores que se adapten a nuestros sistemas de producción, porque si no, este sistema de producción en extensivo puede salir perjudicado respecto a sistemas de producción del norte de Europa. Y eso al final va a repercutir en la guerra de precios, en la venta de productos y todo esto. Entonces es una de las líneas que tenemos que desarrollar y en la que tenemos que trabajar de manera muy, muy intensa. Bueno, la parte de campo la dejamos aquí. Si tenéis alguna duda, bueno, yo os pediría que si tenéis alguna duda, alguna aclaración o algo, que no dudéis en cortarme o en pedirme o si queréis luego al final. Pasamos a la parte de la industria cárnica, lo que hacemos en la Estación Tecnológica de la Carne. Hacemos lo mismo, vamos a ver cuál es la importancia del sector cárnico en Castilla y León y en Salamanca. El sector cárnico es el cuarto sector industrial. Solo están delante de la industria cárnica el sector de la automoción, el sector de los combustibles y el sector eléctrico. Después del sector eléctrico está la industria cárnica. Nosotros producimos el 13% de la carne de todo el país.
En el caso del vacuno, el 18%, Cataluña vemos que está delante de nosotros y Salamanca produce el 24% de la carne de Castilla y León. En el caso del ovino somos la primera comunidad autónoma la que más carne de ovino producimos. En porcino estamos otra vez después de Cataluña. En el caso del conejo, pues también Cataluña y Galicia están por delante de nosotros, y en las aves somos los cuartos. Es cierto que en Castilla y León tenemos una ventaja competitiva, y es que tenemos una producción con calidad diferenciada. Somos la comunidad autónoma que cuenta con mayor número de figuras de calidad. Tenemos 17 figuras de calidad asociadas a carne o productos cárnicos. Pues imagino que todos estáis familiarizados con muchas de ellas, desde la DOP de Guijuelo, la carne de Salamanca, carne de Ávila, en fin, no las vamos a enumerar todas. Y un dato que yo creo que es importante también que nos quedemos con él, y es que aquí al lado, en Guijuelo, se produce el 70% de todo el ibérico nacional. Es decir, que somos el punto de mayor importancia del porcino ibérico. No hay ningún político por aquí, ¿no? En Guijuelo los políticos, y ahora que vamos a estar en campaña electoral, dicen que en plena campaña tenemos hasta 7.000 puestos de trabajo vinculados a la comarca de Guijuelo. Son 300 empresas las que están en el entorno de Guijuelo, y esas 300 empresas generan el 70% del todo el ibérico nacional. En el caso de la carne, bueno, pues veréis que algunas líneas se solapan un poquito. Se trabaja en la mejora de la calidad, como es lógico. ¿Cómo podemos mejorar la calidad de la carne? Pues modificando la alimentación de los animales para modificar el perfil de ácidos grasos, o también empleando antioxidantes para que esa carne tenga una vida útil superior. Cada vez se está imponiendo más el empleo de antioxidantes naturales. Hasta ahora se utilizaban muchas veces antioxidantes sintéticos, pero cada vez se está trabajando más para el empleo de antioxidantes naturales. Y como veis ahí, pues el tema de ácidos grasos, utilizar ácidos grasos insaturados frente a ácidos grasos saturados para modificar un poco el perfil de la grasa del vacuno y del ovino, del ovino también. ¿Cómo mejoramos también la calidad de la carne? Pues mejorando las prácticas de faenado en los mataderos. Como todos sabéis, cuando se sacrifica un animal lo que tenemos es músculo. Para que ese músculo se transforme en carne, pues tiene que pasar por un proceso de maduración que depende de qué animal sea y del peso que tiene esa canal, pues será de más tiempo o de menos tiempo. Un problema que suelen tener las canales de poco peso es que si se enfrían muy rápidamente hay un problema que se llama acortamiento por frío, y la carne queda dura, pierde terneza. Y luego, pues dentro de la cámara hay que jugar, pues eso, los tiempos y la temperatura. Una línea importante es el tema de los productos saludables. Cada vez el consumidor demanda alimentos más saludables, con menos sal, sin nitritos añadidos, todo este tipo de cosas que seguro estáis habituados a ellos. Y además que contengan un alto valor natural. Tratamos de optimizar los procesos de producción, obteniendo productos saludables, seguros y de alta calidad, que es lo que demanda la industria y lo que demanda el consumidor. Buscamos alargar la vida útil de esos productos, manteniendo sus propiedades nutritivas y organolépticas, o incluso tratando de que esas propiedades se vean mejoradas o potenciadas. Y un punto importante, sobre todo en el caso de los productos derivados del ibérico, es el caso de Listeria monocitógenes. Aquí no tenemos ningún tipo de problemas porque nosotros estamos adaptados. Pero, por ejemplo, Estados Unidos pide que todos los productos que vayan procedentes de ibérico sean Listeria cero, que decimos, que no haya ningún resto de Listeria en esos productos. Y muchas veces los productos curados suelen tener unos contenidos en Listeria que hay que tratar o que hay que minimizar para poder acceder a esos mercados. Que es más una barrera comercial que otra cosa, pero bueno, es lo que hacen muchas veces en Francia y los estadounidenses, tocarle las narices, por no decir otra cosa, a los competidores para bloquear la entrada en sus mercados. Son guerras comerciales. La vida útil en la carne y en los productos cárnicos podemos trabajar de dos maneras en base a lo que nos permite la legislación.
En carne fresca únicamente se pueden introducir aditivos vía alimentación animal. En los preparados cárnicos podemos introducir los aditivos en el propio producto, pero sí es verdad que cada vez se están utilizando más aditivos naturales que aditivos sintéticos. Y luego, combinando esas dos actividades con las condiciones de almacenamiento, buscando pues eso, la manera de alargar la vida útil del producto. Y un punto importante, sobre todo para los productos tradicionales, es la manera de alargar esa vida útil para permitirles acceder a mercados cada vez más lejanos. Porque si son productos de vida útil corta y tenemos que utilizar canales de comercialización muy rápidos, como puede ser un avión, para llegar a esos mercados, el precio del producto va a impedir que sea competitivo. Entonces tenemos que trabajar en envases, en atmósferas, en este tipo de cuestiones para tratar de alargar la vida útil de esos productos. Y como os decía al principio, el tema del análisis sensorial, que cada vez es más demandado y yo creo que cada vez va a ir en aumento. Nosotros contamos con un panel de catadores entrenados para diferentes productos cárnicos. Y en el caso concreto del jamón, el panel está en proceso de acreditación. Hacemos catas para la gran mayoría de las figuras de calidad de Castilla y León y aparte hacemos estudios de consumidores cuando algunas empresas quieren sacar nuevos productos al mercado para ver cómo el consumidor o cómo diferentes tipos de consumidores pueden aceptar ese producto, para saber hacia dónde dirigirlo, a qué precio lo pueden sacar y todo ese tipo de cuestiones que son estrategias empresariales. Colaboramos también en actividades de formación, somos centro integrado para la formación y trabajamos pues, en la formación de personal de FP y con el SEPE también. Y me gustaría ya para finalizar la charla, aparte de lo que hemos ido viendo, hacer una serie de reflexiones. Creo que es importante que las veamos porque nos va a posicionar en la situación en la que estamos, hacia dónde vamos y que seamos capaces de tomar decisiones no por lo que vemos en los medios de comunicación, que muchas veces esas informaciones son sesgadas e intencionadas, y que por nosotros mismos tengamos argumentos suficientes para poder tomar esas decisiones de compra. Esto es un gráfico que se hizo en un documental en Estados Unidos en el que se habla de las maldiciones de la producción animal respecto del consumo de carne de animal respecto al consumo de vegetales. Pues la producción animal supone mayor contaminación que los transportes, supone el consumo de agua para producir una hamburguesa es el equivalente a 2 meses de ducha. El consumo de la producción de carne y de leche supone la tercera parte del consumo de agua dulce del planeta. Los animales consumen, la agricultura animal y la producción animal consumen el 55% del agua respecto a un 5% que es el consumo doméstico. A mí estas cifras me parecen descabelladas por completo. Pero bueno, quería que las vierais y podemos seguir con la producción de estiércoles, con la desaparición de especies, con la deforestación del Amazonas. Son cifras que utilizan para generar esa controversia y hacer ver que la producción animal y la producción de carne contaminan el planeta y que además son perjudiciales para la salud. Yo creo que la producción animal tiene un efecto imprescindible en el mantenimiento del medio ambiente, en la fijación de población en el medio rural, en la generación de alimentos de calidad, y que todo esto no son más que estrategias de marketing para atacarlo. ¿Y qué pretenden conseguir con esto? Pues pretenden que se pase de consumir carne a consumir vegetales. Lo veis aquí, una dieta vegana produce un 50% menos de CO2, usa 11 veces menos de combustible,
y menos porcentaje de agua y consumo del territorio. Entonces, pues al final el objetivo, ¿cuál es? Tratar de remover esas conciencias. Yo os voy a presentar dos fotografías. Quiero que las veáis sin ojo crítico. Esta es la realidad idílica que nos pretenden presentar o que nos quieren enseñar. Y esta es la real, esta es la situación real. Es decir, dos realidades, la idílica que nos pretenden enseñar y la real que nos quieren ocultar. De todos los que conocéis por la experiencia, pues esta situación, esto es lo que Albert Boadella llama el efecto Walt Disney. Esta situación genera que las nuevas generaciones vean que el león es amigo del jabalí, que el jabalí es mi amigo, que no me puedo comer un jabalí, que no me puedo comer un conejo, cuando la verdadera realidad de la naturaleza es que unos tienen que comerse a otros para que se mantenga el ciclo natural, y la cadena trófica pues es la que es. Y cada animal dentro de la naturaleza pues tiene una misión y tiene un predador y una presa. Y es así de duro. Contamos con elementos en contra, ¿no?, de la producción animal y del consumo de carne. Y muchas veces pues se pretende que se deje comer carne un día, pero a cambio yo me muevo en un avión privado que consume no sé cuántos miles de litros de queroseno por cada viaje que hace. Pero bueno, contamina más el consumir un kilo de carne que el mover un avión privado, parece ser. ¿Qué otros elementos tenemos en contra? Pues yo creo que todos visteis el programa de Évole con el tema de la producción de porcino. Y luego la producción de carne a nivel de laboratorio, ¿no? Además que se están presentando productos como carne que no son carne. Tenemos elementos, pues, masas hechas a base de vegetales que se venden como hamburguesa o que se venden como tal y que realmente no lo son. Derivados de insectos también que simulan productos cárnicos. Y luego hablamos de los superalimentos. Superalimentos que yo creo que si metéis en internet la palabra superalimento, en ningún caso os aparecerá un alimento de origen animal. Todos esos superalimentos que vais a encontrar van a ser superalimentos de origen vegetal. ¿Qué pasa? ¿Que no hay superalimentos de origen animal? Claro que los hay y toda la vida los hemos conocido. Aquí tenéis una comparativa, por ejemplo, de un superalimento como es la quinoa, muy de moda en la actualidad, frente a un alimento de toda la vida, el hígado de cerdo. Como veréis aquí, el contenido en grasa de 100 gramos de hígado de cerdo es inferior al contenido en grasa de la quinoa. Vamos a los minerales y a las vitaminas. Fijaros los contenidos en vitaminas del hígado de cerdo y fijaros el contenido en vitaminas de la quinoa. Vamos a los minerales. Mirad los contenidos en minerales de uno y de otro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que muchas veces nos movemos por modas y el hígado o los riñones o alimentos de toda la vida los consideramos como alimentos de bajo valor y resulta que tienen unas cualidades nutricionales extraordinarias. ¿Qué ocurre? El hígado es un alimento de proximidad. Lo tenemos aquí. En Guijuelo se sacrifican infinidad de cerdos. La quinoa la tenemos que traer de Sudamérica. ¿Qué estamos consiguiendo con eso? Desestabilizar mercados. La quinoa, que era un alimento imprescindible en la dieta de las gentes de esos países, estamos haciendo que su valor suba exponencialmente y se la estamos retirando de sus dietas tradicionales, y haciendo que sean alimentos que quedan fuera de su alcance. Pero no hemos hablado del precio, que también es un valor a tener en cuenta. El precio del kilo de hígado de cerdo está en torno a 3 euros y si nos vamos a una quinoa estamos hablando de casi 6 euros. Es decir, tenemos alimentos con unas cualidades nutricionales muy superiores a un precio bastante inferior.
Y únicamente es lo que quería presentaros. Si tenéis alguna duda o queréis alguna aclaración, pues estoy a vuestra disposición. Bueno, muchas gracias. Agradecemos. Y por otro lado, nos ha planteado un montón de cuestiones bien de actualidad y no exentas de polémica, que yo creo que tenemos bien servido el debate. No sé si hay alguien que quiere abrirlo. Aquí hay un valiente. No, allí, lo tienes enfrente, Ingenio. Da igual, va a haber tiempo para todas las preguntas, no hay problema, ¿eh? Muy buenas. Yo quería preguntarte una cosa, no sé exactamente si será el tema exacto, sobre el etiquetado del jamón. No sé si llega con arreglo a vuestro trabajo o no. Yo tengo un lío enorme y he estado tratando de enterarme, de leer a través de Internet, lógicamente, las diferentes etiquetas, el color que hoy día define un jamón de otro, y llego a la conclusión de que es muy difícil. A mí me gusta comprar de vez en cuando un jamón, ¿no? Te lo puedes encontrar con la etiqueta negra, con el 50% o el 100%, con la etiqueta roja exactamente igual. Te puedes encontrar jamones ahora mismo en cualquier supermercado grande, tipo el Corte Inglés, en el que dice jamón de campo. Es un lío enorme en el que no sabes exactamente si lo que estás pagando es el precio de algo de calidad o no. Yo me llego a encontrar, comprándolo en Guijuelo, un jamón etiqueta negra, que en principio es de buena calidad o de mejor calidad, en el que figura un 50% y encima una pegatina, comprado en Guijuelo, una pegatina que pone el 100%. Entonces es un lío. Yo quisiera saber si es tu tema, si lo conoces, cómo funciona exactamente eso. Sí, el tema del etiquetado del jamón ibérico no es sencillo, y más cuando es alguien ajeno al sector. En los precintos, sí. Los precintos definen dos cosas, definen la raza y la alimentación. Como decías, el precinto negro debe ir asociado a un cerdo 100% ibérico y alimentado con bellota, y el que es alimentado con bellota y es 75% ibérico debería llevar una etiqueta roja. Entonces eso sería un fraude. Entonces eso sería un fraude. Eso, yo te digo lo que debe de ser, luego ya lo que hagan fuera de norma es otra cuestión. No, debería ser etiqueta roja. Debería llevar precinto rojo. Ese es el problema que veo, sobre todo en la cuestión económica, porque si tú pagas X dinero porque compra bueno, pues está muy bien, pero si pagas ese dinero y realmente es un 50%, alguien te está engañando. Absolutamente. Ese es el problema, pero lo veo en los comercios, en el Corte Inglés y más lejos, vamos, los Carrefour. De hecho, has visto que hay... Sí. Y que creo que gran cantidad de gente nos pasa que realmente no sabe si lo que estás comprando es una primera calidad o una segunda. Sí, es una cuestión difícil lo del etiquetado de los productos y garantizar la trazabilidad de todos los procesos. Eso también es una tarea que se debe de tomar en serio y profundizar en esa cuestión. Si no somos capaces de asegurar que el consumidor se lleva para casa lo que está pagando, pues al final va a ir en perjuicio de todos. El tema del etiquetado del jamón, bueno, ya lo habéis visto en los medios de comunicación, que es un tema que está en boga y que no está exento de polémica. No depende de nosotros lo conocemos porque nuestro centro está en Guijuelo y trabajamos con empresas del sector, pero eso depende del Ministerio.
Buenas tardes. Bien, es difícil eso que acabas de decir, pero yo creo que para eso está la denominación de origen de Guijuelo. Y todas las denominaciones, vamos, yo conozco un poco el centro porque he llevado allí varios alumnos a verlo cuando funcionaba peor. Ha tenido al principio una época que no funcionaba tan bien como puede ser ahora, y había mucho menos personal. Bien, vamos a ver, si existe una denominación de origen en la que se clasifican y se hace un seguimiento del cerdo ibérico que come bellota, porque es que hay que distinguir eso, porque ibérico es una cosa, ibérico es una raza, pero que sea ibérico de bellota, indudablemente eso se palpa muy bien. Si hacen, yo no digo en todos los sitios, una cata cualquiera y le ponen un jamón ibérico de bellota y un jamón, digamos, que no lo es, se conoce perfectamente al paladar, la suavidad que tiene, el olor, el gusto en general. De hecho, hay un profesor en la universidad que procede de aquella zona que está haciendo, intentando por lo menos en una aplicación, lo conoces, ¿no? Sí, bueno, unas aplicaciones que dice que saldrán aproximadamente dentro de 2 años, con lo cual, sin necesidad de calar el jamón, puede perfectamente cualquiera detectar si es ibérico de bellota o un seudónimo de ello. Lo que comentas es un proyecto que tenemos en colaboración con la Universidad de Salamanca y la denominación de origen de Guijuelo. Es basado en inteligencia artificial. Vidal está trabajando con análisis de NIR y todos los datos de análisis sensorial se los facilitamos nosotros de nuestro panel. Entonces, lo que se pretende es hacer correlacionar mediante réplicas de diferentes muestras que ese programa de inteligencia artificial sea capaz de, cuando un catador da para este valor de NIR un contenido en sal de una escala de 1 al 5 de 3, pues que el programa sea capaz de discriminar pues para el salado, el dulce, los diferentes parámetros que están en la ficha de cata del jamón, que sea el propio NIR capaz de identificarlos. Y lo que me comentas del tema del fraude, pues mira, precisamente hoy la denominación de origen de Guijuelo ha obtenido la certificación por ENAC en control del producto desde el campo a la mesa. Piratas hay en todas partes y en todas las empresas, pero el hecho de que una denominación de origen esté acreditada por ENAC a mí me daría garantías suficientes como para adquirir su producto. Sí, nosotros colaboramos, nuestras líneas de trabajo pueden estar financiadas por empresas en proyectos pequeñitos o bien colaboramos con empresas en buscar financiación para otros proyectos un poco más amplios. Son diferentes líneas, sí. Se pueden hacer servicios analíticos, podemos trabajar diferentes maneras. Es buscar la manera de colaborar con cada una de las empresas o con cada uno de los agentes del sector. Una pregunta. Dicen jamón de bellota, pero ¿dónde come la bellota el cerdo? ¿La come en el campo o en el establo? ¿O en el cebonero? Nada más, gracias. Las empresas de certificación, cuando un cerdo se lleva a montanera, hay una entidad de certificación que verifica que ese animal tiene una superficie mínima para poder estar
en el campo y cuenta con un número de arbolados y una cantidad de bellota suficiente como para rematar su periodo de cebo en montanera. Durante las primeras fases de cría del cerdo, pues esas primeras fases come pienso. Lo que sí tiene es que durante la fase de remate, durante los últimos 4 o 5 arrobas, las reponga en montanera. Y ahí debe ser alimentación exclusiva de bellota y pasto durante ese periodo de tiempo. ¿Cuánto es en tiempo? 4 o 5 arrobas. Suelen entrar Unas semanas. en el mes de finales de septiembre hasta mediados de marzo. Se empiezan a sacrificar en mediados de diciembre. Le preguntaba, aprovechaba la proximidad del ponente para preguntarle cuánto periodo de tiempo son las arrobas que nos dice que tiene que engordar el cerdo, en semanas, en meses de tiempo. Sí, los cerdos salen a montanera pues según cuando empieza a caer la bellota, pero a finales de septiembre, 1 de octubre. El inicio de sacrificio de los cerdos de montanera es a partir del 15 de diciembre y se prolonga hasta el 15 de marzo. Son periodos más o menos establecidos, pero que son variables en función de si la bellota cae antes, si madura antes, si se retrasa, varían un poco en función de esos parámetros. Hola, buenas tardes. En principio, darte las gracias por lo lucrativa y lo interesante que ha estado. Has puesto el ejemplo de el hígado con la quinoa. La casquería hoy día está desechada porque parece que es bajo comer de casquería cuando lo que tú has dicho, el hígado, es mucho más interesante que la quinoa. Y las patas, el rabo, las orejas, el callo, la gelatina es fabulosa, lo cual la gente, pues parece que comer de casquería es bajo. Por ejemplo, unas lentejas, que es una legumbre, unido con un arroz, que es hidrato de carbono, tiene las mismas propiedades que una quinoa y más, y es completo o no. Y está muy de moda la quinoa y dejamos las lentejas con el arroz, que sería el completo, ¿no es verdad? Y luego, por otra parte, preguntarte por qué los embutidos ibéricos llevan trazas de leche. El chorizo y incluso el lomo ibérico lleva trazas de leche, lo cual los alérgicos es peligrosísimo. Gracias. Buenas tardes. Muchas veces son por los aditivos o por los iniciadores los cultivos iniciadores para el proceso de fermentación que van asociados son bacterias lácticas normalmente, entonces para agilizar el proceso o para asegurar y evitar problemas, pues van, es por ese motivo. Hola, buenas tardes. Yo quería hacerle 2 preguntas. Una, la diferencia en producción de carne de ganado vacuno entre Cataluña y Castilla y León, ¿a qué se debe? Yo imagino que tiene que ver mucho con que aquí se produce en extensivo y allí en intensivo, y también en lo que tiene que ver en la cuestión de los productos del cerdo, de las carnes del cerdo. Y la segunda pregunta tiene que ver con la elaboración de los embutidos, el chorizo, el salchichón, etcétera. En otros tiempos, las piezas nobles del cerdo, como pueden ser el secreto, pueden ser solomillos, puede ser la pluma, etcétera, incluso la paleta se empleaba para elaborar buenos chorizos. Hoy en día, en el ibérico, no quiero hablar del blanco, que también lo es, pero en el ibérico la mayor parte de estos productos nobles se venden en fresco. Incluso cada vez se exporta más y incluso también se congela bastante. Bueno, entonces, ¿de qué se elaboran estos embutidos si esas piezas nobles van al consumo en fresco? Además, lo que acaba de decir la compañera, en las etiquetas de los embutidos se aprecian las trazas de leche, vamos, ponen la etiqueta, féculas y otros productos. Cosas que en las matanzas tradicionales, pues esos productos nunca se le ponían. Por lo menos es lo que yo recuerdo. Gracias. En el tema de la producción de carne en Cataluña, en Castilla y León tenemos las vacas de vientre, percebamos poco de lo que producimos y muchas veces esos terneros van fuera.
En Extremadura y Andalucía muchísimo más. Aquí sí parte de la producción se ceba, pero otra parte va para Aragón y Cataluña. Pero sobre todo Extremadura y Andalucía, mucho del ternero que se produce allí en el campo se lleva a rematar a Aragón y a Cataluña. Castilla-La Mancha, la zona de Talavera, Toledo y por ahí, que se ceba bastante, y luego Aragón y Cataluña. Y en porcino, pues nosotros aquí, nuestro fuerte es el porcino ibérico, allí ellos trabajan fundamentalmente con porcino blanco. Entonces ahí sí son más fuertes, no están diferenciadas las cifras, pero allí en la zona de Lérida y Vic y por ahí hay muchísima producción de cerdo. Y en el tema de los embutidos, pues imagino yo que en lugar de hacer 15 kilos saldrán 3. Será menor volumen de producción. Quería preguntarle el problema que tienen hoy día y que supone una gran contaminación son los purines, el tratamiento de los purines. Entonces, no sé si al respecto puede decirnos algo. Yo te puedo decir hasta donde yo sé. Nosotros tenemos un grupo, unas compañeras que trabajan en gestión de residuos ganaderos, que trabajan con el tema de purines, con tema de filtración de membranas, producción de biogás, solidificación de los purines para aplicación al campo y todo este tipo de cosas. Ella te lo podría explicar mejor que yo. Si tienes interés te puedo poner en contacto con ella. Y en Guijuelo, por ejemplo, hay un proyecto de economía circular en el que nosotros participamos tangencialmente, en el que todos los residuos de los mataderos de la comarca de Guijuelo se gestionarán de manera conjunta para producir biogás y para producir, incluso, fíjate, el proyecto era tan ambicioso que se pretendía utilizar las partes de menor valor del animal para la obtención de principios activos de uso farmacéutico, de uso cosmético, y darle ese valor al principio activo y la matriz cárnica sobrante pues para la elaboración de productos cárnicos elaborados de menor valor, como pueden ser salchichas tipo Frankfurt o cosas de ese tipo, de tal manera que se sacara todo la mayor cantidad de producción posible de esos despojos. Pero ya te digo, el proyecto está todavía en fase de evaluación y es un proyecto muy ambicioso. ¿Alguna intervención más? ¿No? Bueno, pues agradecemos nuevamente la presencia de nuestro ponente, agradecemos la presencia de todos y de todas vosotros y sobre todo de los que habéis intervenido, que hacéis interesante el debate y que propiciáis que, bueno, pues, que estemos pensando en todas las cuestiones que implica las conferencias en general y en particular la de esta tarde. Muchas gracias, creo que hemos aprendido mucho. Muchas gracias, ha sido muy interesante.